buenas tardes, estimada audiencia. Mi nombre es Amanda Regalado, comisionada de IUS 360, el portal jurídico de la Asociación Civil IUS et Veritas, y me es grato poder darles la bienvenida a nombre del portal a las clases de repaso 360. En esta oportunidad tendremos la clase de responsabilidad civil, y esperamos que puedan disfrutar esta clase y aprender amenamente. En esta ocasión nos acompaña el profesor Marco Antonio Villota Serna, docente de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Derecho de Empresa por la Universidad Católica. Es notario de Lima desde el 2014 y se ha desempeñado como secretario técnico de la Comisión de Defensa del Consumidor y de la Comisión de Economía del Congreso de la República. Asimismo, se ha desempeñado como secretario de confianza de la Corte Suprema de Justicia de la República en la Sala Civil Permanente y Transitoria, así como en la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente. Doctor, le damos las gracias por aceptar nuestra invitación y lo escuchamos. Sí, muchas gracias. Saludos a IUS et Veritas y a todos, digamos, los que están presentes también. El primer tema que voy a tocar el día de hoy van a ser los presupuestos de la responsabilidad civil. Digamos, el enfoque que quiero darle es desde un punto de vista histórico y un punto de vista también dogmático, ¿no? Normalmente siempre se ha entendido que los presupuestos de la responsabilidad civil son, digamos, la antijuricidad, los factores de atribución, el daño y la relación de causalidad. Entonces, existe alguna polémica respecto a que algunos consideran que tal elemento debe formar parte de la responsabilidad civil y tal otro elemento no debe formar parte de la responsabilidad civil, ¿no? Pero este desarrollo de los presupuestos o los elementos de la responsabilidad civil, digamos, obedece un poco también a un devenir histórico. Digamos, la responsabilidad civil, a diferencia de la responsabilidad penal, se ha ido construyendo progresivamente. Surgió, digamos, de un punto de vista histórico en el derecho romano y luego progresivamente en el Código Civil francés, el Código Civil alemán y el Código Civil italiano va adquiriendo una mayor fortaleza. Entonces, digamos, en algún aspecto se fue tomando del derecho penal, en otro aspecto se fue tomando del derecho civil. Y más o menos, digamos, el consentimiento, el consenso unánime es que existen ciertos presupuestos de la responsabilidad civil. En algunos casos se le denominan elementos, en otro caso, por ejemplo, en el derecho anglosajón, elementos de los tort, en otros casos presupuestos, etc. Y como decía anteriormente, más o menos existe un consenso, aunque cierto sector de la doctrina cuestiona algunos elementos de esta responsabilidad civil, como por ejemplo el tema de la antijuricidad. Entonces, el primer elemento de la responsabilidad civil es la antijuricidad o la ilicitud. Originariamente, cuando surge la responsabilidad civil, surge a través de la responsabilidad aquiliana, que es, digamos, la responsabilidad por el delito. En el derecho romano se le llamaba la responsabilidad por el delito, cuando era, digamos, responsabilidad por dolo, cuando existía conciencia y voluntad de causar un daño, afectar a un esclavo, injuriar a otra persona. Eso era considerado como un delito y generaba una responsabilidad extracontractual. Pero luego los romanos se dieron cuenta de que no solamente había conductas dolosas, sino también había conductas culposas. Y a eso, digamos, lo llamaron cuasi delito. Entonces, cuando no existía una relación jurídica, una relación contractual y se causaba un daño, la responsabilidad era por el delito o por el cuasi delito. Y por el otro lado, el otro campo general de la responsabilidad civil estaba dada por el incumplimiento contractual. Entonces, vemos estas vertientes del surgimiento de la responsabilidad civil. Cuando llega al Código Civil francés de 1804, se habla de un término que significa el hecho ilícito, recogiendo un poco la corriente, digamos, del derecho romano. Igualmente, si uno revisa el Código Civil italiano, se habla también del fatti illiciti, es decir, del hecho ilícito, ¿no? Entonces, la gran pregunta que uno se plantea es, ¿qué cosa es el hecho ilícito? ¿Qué cosa es el hecho antijurídico en el campo de tanto de la responsabilidad contractual como en el campo de la responsabilidad extracontractual? Y más o menos, digamos, en un primer momento,
existía una cierta confusión, porque se consideraba como hecho ilícito aquel elemento en el cual existía, digamos, un factor de dolo o culpa en la producción. Entonces, en un primer momento, la ilicitud era sinónimo de culpabilidad. No existía esta distinción entre ilicitud y culpabilidad por un lado. Tampoco existía el concepto de responsabilidad objetiva, porque todo lo ilícito tenía que ser culposo, tenía que ser con el dolo o la culpa. Entonces, a esto originariamente se le llamó ilicitud de tipo subjetiva, porque la antijuricidad era confundida un poco con la culpabilidad. Pero luego, digamos, el propio desarrollo de la sociedad, etcétera, se van dando cuenta que existen ciertos daños, ¿no?, que se causan y que generan, digamos, una gran conmoción, ¿no?, y que deberían ser, en todo caso, reparados. Y tenemos el caso de los accidentes de trabajo, tenemos el caso de los accidentes de bienes riesgosos o peligrosos, como el caso de los bienes, digamos, en ese tiempo, los vapores, ¿no?, los tranvías en esos tiempos y posteriormente también los vehículos. Entonces surge la discusión ahí. Si nosotros consideramos que la ilicitud solamente es culposa, entonces en estos casos de responsabilidad laboral o daño por bienes riesgosos o peligrosos no va a existir responsabilidad civil. Entonces en ese aspecto se separa el elemento, digamos, de la culpabilidad del elemento de la antijuricidad, y ya la antijuricidad va tomando un elemento de carácter objetivo. La antijuricidad va a ser considerado como todo aquel, digamos, situación que afecta, que causa un daño, y en el plano contractual cualquier incumplimiento de una obligación. Entonces ya la antijuricidad se separa de la culpabilidad. Y eso va a explicar situaciones como la responsabilidad objetiva, porque en la responsabilidad objetiva no existe dolo o no existe culpa, ¿no? En los casos, digamos, de responsabilidad por bienes riesgosos o peligrosos, no podríamos hablar de factor subjetivo de atribución. Entonces, ya podemos distinguir en ese aspecto la antijuricidad objetiva, que significaría la infracción de este deber general de no dañar, y en el plano contractual sería el incumplimiento de un contrato. Pero, digamos, ahí no quedó el tema, porque la antijuricidad, si significa contravención de las normas del ordenamiento jurídico, hay ciertos hechos y hay ciertos actos que están justificados por el propio ordenamiento jurídico, que convierten lo que es ilícito, lo convierten en un hecho justificado, en un hecho lícito. Y a eso se refiere lo que son las denominadas causas de justificación. Las causas de justificación excluyen la antijuricidad y, por tanto, excluyen también el tema de la responsabilidad civil. O sea, al igual que lo que sucede en el ámbito del derecho penal, estas causas de justificación van a eliminar este elemento de la antijuricidad. ¿Y cuáles son estas causas de justificación? Las que comúnmente conocemos, ¿no?, que son tomadas también incluso del derecho penal, que son la legítima defensa, el estado de necesidad, ¿no?, originariamente, y el ejercicio regular de un derecho. Situaciones que están contempladas en el artículo 1971 del Código Civil. Entonces, cuando existe una causa de justificación, ¿no?, que justifique, digamos, el daño que se ha producido, no habrá responsabilidad civil. Por ejemplo, el estado de necesidad. Si yo estoy eludiendo algún perjuicio de alguien que me está persiguiendo, de alguien que me quiere causar un daño, y por esa razón cruzo una propiedad y causo daños, en esos casos estoy hablando, digamos, de un estado de necesidad para salvarme la vida. Puedo causar daños a un tercero. La pregunta es, ¿esos daños deben ser reparados? ¿No deben ser reparados? Originariamente se creía que los daños que se causaban a un tercero como consecuencia del estado de necesidad no eran reparados. Modernamente se considera que sí son reparados bajo un factor de equidad. Igualmente puede existir un caso de legítima defensa. Por ejemplo, en los casos de posesión. Yo estoy ejerciendo pacíficamente la posesión y vienen unos invasores a privarme de esta posesión. Yo tengo, según el artículo 920 del Código Civil, derecho
a que por medios proporcionales defender esa posesión. Si causa un daño como producto de ello, no habrá un elemento de antijuricidad. Y el otro caso es el ejercicio regular de un derecho, que está contemplado en el artículo 1971, inciso primero del Código Civil. Entonces, acá la discusión que uno se plantea, profesor, si yo actúo, digamos, conforme a las normas, entonces no habrá responsabilidad civil. Entonces, en este caso hay que explicar bien el tema. Si uno actúa conforme a las normas, significa que no hay un elemento de culpabilidad, porque si yo estoy cumpliendo con las normas, estoy actuando con la diligencia ordinaria. No obstante, existen algunos casos en donde, a pesar de actuar en ejercicio regular de un derecho, puedo generar un tema de responsabilidad civil. Por ejemplo, en el caso de daños hacia el medio ambiente, a pesar que yo cumplo con todas las normas respecto del planeamiento del medio ambiente, es un acto que yo estoy realizando de manera lícita, pero puedo ocasionar daños y perjuicios. Entonces, a pesar de que se trata de hechos lícitos, estoy generando una situación de daño que también tiene que ser reparado. ¿Por qué? Porque en estos casos estoy hablando de una responsabilidad de tipo objetiva. Entonces, hay otros actos, digamos, por ejemplo, que pone como ejemplo el profesor Gastón Fernández y el propio profesor Fernando de Trasini. Hay otros actos que se llama el daño autorizado. Por ejemplo, cuando el juez dicta una medida cautelar de desposesión y esa medida cautelar tiene que ejecutarse, ¿no? Va a ir el secretario de juzgado y va a efectuar el deserraje. Quizá va a romper la luna, va a romper la puerta y también algunos enseres. Eso se llama el daño autorizado. Si se ocasionan daños que son proporcionales, no habrá indemnización por daños y perjuicios. Pero en cambio, si los daños fueran desproporcionados, fueran en ejercicio irregular de este derecho, entonces ahí habría una situación de responsabilidad civil. El artículo 1971, inciso primero del Código Civil, genera alguna duda, porque, digamos, de manera general dice que no hay responsabilidad cuando se actúa en ejercicio regular de un derecho. Eso está referido sobre todo a la responsabilidad de tipo subjetiva, porque cuando yo actúo en ejercicio regular de mi derecho y hay responsabilidad objetiva, habrá también responsabilidad civil. Entonces, porque muchas veces no coinciden este concepto, digamos, de la ilicitud con el concepto de responsabilidad civil, sobre todo en algunos casos de responsabilidad de tipo objetivo, ¿ya? Entonces, las causas de justificación en general excluyen la antijuricidad. Nuestro Código Civil contempla las clásicas causas de justificación, las tres que les he mencionado, pero la doctrina también considera dos, digamos, adicionales causas de justificación, como por ejemplo, podría ser el tema del consentimiento del damnificado, cuando la propia persona quiere someterse a una situación que le va a ocasionar un daño o un perjuicio, ¿no? Es la voluntad de la propia persona, el consentimiento del damnificado, lo que va a excluir el tema de la antijuricidad. Obviamente esto tiene que ser una situación que no afecte derechos fundamentales. El otro caso que está contemplado, por ejemplo, en el Código Civil y Comercial argentino del año 2015, es el caso de la asunción del riesgo. Si yo voy a asumir un riesgo, por ejemplo, soy un piloto, digamos, de Fórmula 1, estoy asumiendo un riesgo de que probablemente voy a tener un accidente. Si el tema es, digamos, propio del accidente, no habrá responsabilidad civil. Si yo, por ejemplo, me lanzo, me gusta hacer el jump, me lanzo de un puente, digamos, y en el camino me da un ataque, yo en ese caso he asumido ese riesgo y no habrá responsabilidad civil. Entonces, esos son, digamos, dos causas de justificación que no contempla nuestro Código Civil, pero sí contempla la doctrina o el derecho comparado. También, digamos, también se suele también nombrar el caso de la obediencia debida, pero la obediencia debida está más que todo en el ámbito del ejercicio regular de un derecho. ¿A qué se refiere? Cuando yo ejecuto una orden que me da, digamos, mi superior. Sobre todo esto se presenta en el caso, digamos,
de institutos militares, ¿no? Cuando el soldado ejecuta la orden del superior, se entiende en algún caso que no habrá responsabilidad porque el soldado habrá ejecutado una orden. Pero ahora con el tema de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, este tema, digamos, tiene que ser analizado también en función a un principio de razonabilidad y a un principio de proporcionalidad. Entonces, ya teniendo este elemento de la antijuricidad y distinguiendo del elemento de la culpabilidad, nos vamos, digamos, a centrar en el otro elemento de la responsabilidad civil, que son los factores de atribución. Primero, el hecho tiene que ser ilícito, es decir, causar un daño o generarse por el incumplimiento de una obligación, de un contrato. El segundo elemento son los factores subjetivos de atribución. No basta que el hecho sea antijurídico, sino también es necesario que el hecho sea culpable. Y acá se suele distinguir dos tipos de factores de atribución. Los factores subjetivos de atribución y los factores objetivos de atribución. Los factores subjetivos están, digamos, o guardan relación con el tema de la culpabilidad. Son el dolo y la culpa. Y los factores objetivos de atribución, y en esto, digamos, el tema es polémico porque muchos quieren generar responsabilidad objetiva, a pesar de que no hay un factor objetivo de atribución, pero los factores objetivos de atribución tienen que tener algún elemento de materialidad. Cualquier situación no puede generar responsabilidad objetiva, porque estamos hablando de acá de un tema de tutela resarcitoria. Se va a comprometer el patrimonio por parte del autor del daño. Entonces la responsabilidad objetiva tiene que tener alguna conexión o un factor objetivo de atribución. ¿Y cuáles son esos factores objetivos de atribución? Los factores objetivos de atribución son, por ejemplo, los bienes riesgosos o la actividad riesgosa o peligrosa. Puede ser también el factor de garantía, lo que nosotros conocemos como responsabilidad vicaria, el deber de garantía, el deber de responder por el actuar de un dependiente. Y otro factor objetivo también es el factor de equidad. A pesar de que no hay culpa, a pesar que no hay discernimiento, se responde porque hay que reparar a la víctima, ¿no? Entonces vamos a tocar cada uno de esos elementos de los factores de atribución. Aunque no está desarrollado, digamos, de manera separada, dentro de los factores de atribución se suele primero analizar el tema de la imputabilidad, porque, digamos, antes de llegar al dolo o la culpa, primero hay que saber si la persona que cometió el ilícito es, digamos, realmente el autor o no es el autor del daño. Entonces, algunos autores consideran de que hay que analizar dentro de los factores de atribución el tema de la imputabilidad. ¿A qué me refiero? Ustedes saben que existen hechos que son imprevisibles e irresistibles, en el cual, digamos, el sujeto no tiene nada que hacer porque puede ser, digamos, un acto reflejo o un acto, digamos, de necesidad. Por ejemplo, si alguien me empuja y yo como consecuencia de ese impulso, a su vez empujo a otro y causo la muerte de otra persona, en ese caso no habrá, a pesar de haber, digamos, una situación física de que yo he empujado a esa persona, sin embargo no habrá una imputación de tipo jurídica, porque yo no he tenido voluntad, no solamente voluntad, sino yo no he tenido, digamos, la fuerza para poder causar el daño. Yo he sido un instrumento para que se cause ese daño. Entonces no se me puede considerar que yo debo tener, digamos, una imputación por ese hecho, porque simplemente yo soy un instrumento, un mero instrumento. Entonces, cuando falta esta situación de imputabilidad, ya ni siquiera tenemos que analizar los factores subjetivos o los factores objetivos de atribución, ¿no? Hay ciertos casos que contempla nuestro Código Civil, casos en los cuales no existe este factor de imputabilidad. No me estoy refiriendo a los casos de estado de necesidad. Los casos de estado de necesidad, ahí sí hay una cierta voluntad para producir el daño. Acá me estoy refiriendo que no existe ninguna voluntad. Yo simplemente soy un mero instrumento para causar un daño, ¿no? A esto se refiere el tema del factor de la imputación. Entonces,
ya que hemos analizado el tema de la imputación, vamos ahora a analizar los factores subjetivos de atribución. En principio, nuestro Código Civil no tiene una norma precisa que diga cuándo una persona es responsable, a partir de cuándo asume responsabilidad. Por ejemplo, si yo estoy en el tema de contratos, yo sé que hay capacidad de ejercicio plena a partir de los 18 años, ¿no es así? O a partir de los 16 años si contraigo matrimonio o tengo un trabajo. Los actos celebrados antes de esa edad serán actos que son nulos. Pero en el tema de responsabilidad civil no hay una norma que te diga que a partir de los 10 años, a partir de los 14 años o 18 años, tú vas a ser responsable por el daño que generes. El Código Civil argentino y el Código Civil uruguayo, si no me equivoco el español, establecen una edad mínima para responder en caso de responsabilidad civil. Y esa edad mínima es 10 años. Nuestro Código Civil no tiene ninguna edad. ¿Podríamos aplicarle los 18 años? No, porque no estamos hablando acá de una responsabilidad de tipo contractual, sino una responsabilidad sobre todo de tipo extracontractual. Solamente hay una norma que está como aislada ahí dentro del libro de familia que dice que hay responsabilidad en el caso de menores de edad cuando, digamos, actúen con discernimiento. El artículo 1358 del Código Civil también se refería a que hay, digamos, el acto es lícito cuando se actúa con discernimiento. Igualmente, el artículo 1975, si no me equivoco, decía que hay responsabilidad civil de aquel que actúa con discernimiento. No obstante, esta última norma, 1975, ha sido derogado por el decreto legislativo 1384, con lo cual surge la duda, ¿a partir de cuándo se asume responsabilidad? La doctrina, digamos, más o menos es clara que existe responsabilidad civil cuando existe este factor de discernimiento, cuando existe conciencia respecto de los actos que se va a realizar. Si no existe conciencia respecto de estos actos, no habrá responsabilidad civil. Por ejemplo, si es una persona mayor de edad, pero que está privada de discernimiento por algún tema de salud, a pesar que cause un daño, no será responsable. Por ejemplo, si es un menor de edad que no tiene discernimiento, de repente es un niño de 5, 7 años que rompe no sé, el vidrio del vecino, no habrá responsabilidad civil por parte del menor. La ley dice que en estos casos no responde el incapaz o el discapacitado o tampoco responde el menor, pero sí responden en ese caso sus representantes legales. Entonces vemos que para asumir responsabilidad civil tiene que haber un nivel de discernimiento. Excepcionalmente, digamos, responden los padres, responden los curadores, ahora digamos que se suele llamar la figura del apoyo, ¿no? Pero es posición unánime, digamos, al menos en la doctrina, de que solamente hay responsabilidad civil cuando se actúa con discernimiento. Hay ciertas excepciones, como por ejemplo este tema del factor de equidad, ¿no? Cuando mi papá o cuando el curador no tiene bienes para responder por los daños que yo he ocasionado, si yo tengo bienes, excepcionalmente voy a responder por un factor de equidad. Pero eso ya no me estoy refiriendo a la existencia de un discernimiento, sino que excepcionalmente la ley dice que en ciertos hechos, a pesar que yo no tengo discernimiento, voy a responder por un factor de equidad. Ya, entonces, para entrar al tema de los factores subjetivos de atribución, tiene que haber discernimiento, tiene que ser una persona capaz con discernimiento, ¿no? Capaz en el sentido, digamos, capaz de entender las cosas, ¿no? Capacidad de ejercicio a partir de los 18 años de edad. Ya. Ahora, ya entrando propiamente a los factores subjetivos de atribución, tenemos los dos grandes elementos. Por un lado tenemos el dolo y por el otro lado tenemos la culpa. En cuanto se refiere al dolo, todos ustedes ya saben que significa conciencia y voluntad. Pero conciencia y voluntad de producir un daño, de querer afectar un bien jurídico, de causar un daño a otra persona. No está referido a obtener un provecho económico. El provecho económico puede ser, digamos, un elemento coadyuvante, pero lo principal es que el autor tiene la finalidad de causar un daño a ese bien jurídico, a la propiedad, ¿no? A la posesión, al derecho a la intimidad,
al derecho, digamos, a la vida privada, etc. Hay la intención de causar ese daño. Pero también se puede causar daño, digamos, a bienes esenciales a la vida como consecuencia de la negligencia, como consecuencia de la culpa. Y en esos casos nuestro Código Civil, digamos, habla de grados de culpa. Tenemos grados de culpa que van desde la culpa grave, que se acerca mucho al dolo, que es la culpa inexcusable, se acerca mucho al dolo, por eso que nuestro Código Civil sanciona casi de la misma manera el dolo y la culpa inexcusable. Bajamos un poco más y tenemos la culpa leve. La culpa leve es la culpa intermedia, de acuerdo a un patrón de conducta del buen padre de familia, del leal comerciante, etc. Y digamos, avanzamos un poquito más y tenemos la culpa levísima, que más se acerca a la culpa levísima, se acerca a la responsabilidad objetiva, aunque sin ser responsabilidad objetiva. Por ejemplo, me exigen un padrón, digamos, de responsabilidad de una persona sumamente diligente. Entonces, si me exigen ese patrón de una persona sumamente diligente, entonces va a haber un mayor ámbito de responsabilidad porque, digamos, en ese caso se va a acercar mucho al tema de la responsabilidad objetiva, porque, digamos, en cualquier circunstancia voy a responder. Si se me pide, digamos, para responder un patrón sumamente elevado, se acerca mucho al tema de la responsabilidad objetiva. Entonces tenemos esas 4 categorías de culpa, ¿no? Culpa grave, culpa leve, culpa levísima. Ahora, hay otra clasificación también respecto de la culpa, que nuestro Código Civil no lo contiene. Es distinguir, por ejemplo, entre lo que es negligencia, que significaría omisión, por ejemplo, en el caso de responsabilidad médica, que no cumplan con los protocolos de salud, caso de negligencia, omisión. Imprudencia, cuando yo me voy más allá de lo que me permite la norma. Cuando la norma me dice, tú tienes que operar de esta manera según el protocolo, y yo rompo ese protocolo y quiero hacer más. Un caso de imprudencia. Y la impericia, que está referida sobre todo al tema, digamos, de agentes especializados, ¿no? Médicos, profesionales, etc. Incumplimiento de las normas que regulan la función, notarios, profesionales de la salud, abogados, etc. Entonces tengo esa clasificación. Por un lado, en función a la gravedad, y por el otro lado, en función a la naturaleza de la culpa. Ahora, la discusión que se presenta en este aspecto es cuál es el parámetro que yo voy a tomar en cuenta para efectos de establecer el grado de culpabilidad. Porque, digamos, la culpa no es la misma acá en Lima que en provincias. La culpa no es la misma, digamos, en el extranjero que en Lima. La culpa va a depender del patrón que yo voy a tomar en cuenta para efectos de apreciar si esa persona ha actuado o no ha actuado con la diligencia ordinaria. Porque culpa, al menos en el aspecto de culpa leve, es sinónimo de diligencia ordinaria. ¿Qué patrón yo voy a tomar en cuenta para efectos de establecer la responsabilidad civil? Voy a tomar como parámetro un, digamos, profesional medio. Si voy a utilizar como parámetro un profesional especializado en la materia, etcétera. Si yo voy a tomar en cuenta, digamos, como responsabilidad un profesional medio, entonces en ese caso el ámbito de responsabilidad va a ser mucho menor, porque voy a tomar como en cuenta un profesional, digamos, de grado medio. Pero si yo digo que la responsabilidad también va a ser en función a un grado de especialidad extremo, entonces en ese caso todos van a entrar dentro del ámbito de la responsabilidad, porque todos, digamos, van a ser sancionados conforme a ese patrón mayor. Entonces, es importante por eso ver el tema del patrón de la culpa. Si tomo como en cuenta el patrón de un hombre ordinario, si tomo como en cuenta el patrón del propio sujeto, que es la culpa in contraendo, perdón, la culpa in concreto, o si tomo en cuenta un patrón mucho mayor. Nuestro Código Civil no dice, no distingue, digamos, y en algunos casos esto genera polémica. Por ejemplo, cuando se presentan los casos de cobro de cheque en los bancos, la pregunta es, digamos, el funcionario que paga el cheque, ¿no? ¿Qué tipo de diligencia debe tener
para el momento de advertir si ese cheque es falsificado o no es falsificado. Tiene que tener el grado de un perito especializado en la materia, un grado medio de darse cuenta, digamos, en un primer momento si ese cheque es falsificado o no. ¿Cuál es el grado de la culpa que debo tomar en cuenta? En algún caso, por ejemplo, la Corte Suprema utiliza este patrón medio. En otros casos, digamos, incluye para responsabilidad también el conocimiento especializado, ¿no? Entonces, esto en los casos en concreto hay que tomar en cuenta, ¿no? Nuestro Código Civil solamente dice que se tomará en cuenta las circunstancias del caso, del tiempo y del lugar. Entonces, hay que tomar estas circunstancias en cuenta para efectos de establecer cuándo hay responsabilidad. Esto es muy importante, como les dije, porque el patrón va a determinar si yo estoy dentro o no de ese supuesto de responsabilidad. Y va a determinar si he actuado con la diligencia ordinaria o no he actuado con la diligencia ordinaria. Entonces, este es en cuanto al tema de los factores subjetivos de atribución, que se asemejan mucho al tema de la culpabilidad. El dolo y la culpa se asemejan mucho al tema de culpabilidad. Y el presupuesto, como les he dicho, parte de un tema de actuar con discernimiento. Si no se actúa con discernimiento, en ese tema ya no habrá responsabilidad civil. Pero vamos al otro tema también importante, que son los factores objetivos de atribución. Les dije que inicialmente la responsabilidad era subjetiva, y luego con el desarrollo económico, con el tema industrial y posteriormente con el avance de la ciencia y los daños colectivos, se está dando mayor importancia al tema de la responsabilidad de tipo objetiva. Entonces, ¿cuáles son esos factores que permiten establecer una responsabilidad objetiva? Porque tengan ustedes en cuenta que la responsabilidad objetiva es excepcional. Se responde porque hay un factor objetivo de atribución. Cualquier circunstancia no puede generar responsabilidad objetiva. Y acá surge la discusión, por ejemplo, en el tema laboral. En el tema laboral hay algunos que opinan que la responsabilidad del empleador es objetiva, hay otros que opinan que la responsabilidad del empleador es de tipo subjetiva. Si la responsabilidad es de tipo objetiva del empleador, a pesar de que cumpla con las normas, digamos, de salud y seguridad en el trabajo, será responsable. Si la responsabilidad es de tipo subjetiva, en caso que se acredite que ha cumplido con la diligencia respecto al cumplimiento de las normas de seguridad y se genera un daño, no será responsable porque habrá actuado con la diligencia debida. Y no habrá ese supuesto de responsabilidad objetiva. Entonces, por eso que es importante saber cuáles son esos factores objetivos de atribución. Porque yo estaré comprometiendo el patrimonio cuando atribuyo una responsabilidad objetiva. Los factores objetivos de atribución, los principales están, por ejemplo, en el artículo 1970, que dice: el que causa un daño mediante el uso de bienes riesgosos o peligrosos, ¿no?, será responsable civilmente. Artículo 1970 del Código Civil. Y acá la pregunta es, profesor, ¿cuándo yo entiendo que un bien es riesgoso o peligroso? ¿Cuándo yo entiendo que una actividad es riesgosa o peligrosa? Porque no hay una norma específica que te diga que este caso es un caso de bien riesgoso o peligroso. Por ejemplo, en el caso de Yanacocha, que se presentó, la discusión a nivel judicial que se planteó es: ¿estamos o no estamos frente a un bien o una actividad riesgosa o peligrosa del transporte de mercurio? No existe una norma en específico que diga que el transporte de mercurio, digamos, genera una responsabilidad de tipo objetivo. Y en ese caso, sobre todo se complicó porque con posterioridad a los hechos salió una resolución ministerial que dijo que el transporte de mercurio generaba una responsabilidad de tipo objetivo. Entonces tenemos que establecer parámetros objetivos para establecer cuándo hay un factor de bien riesgoso o peligroso. Y la doctrina utiliza como parámetro, digamos, dos parámetros: bienes ultra riesgosos o bienes riesgosos o peligrosos, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo voy a utilizar un martillo, ¿no?, alguien puede decir, eso es un bien riesgoso o peligroso. Si yo voy a utilizar un paraguas, alguien puede decir, profesor, eso es un bien riesgoso o peligroso. Entonces su responsabilidad será de tipo objetivo. Esos son, digamos, situaciones, como diría el profesor Pantaleón Prieto, de la vida normal, de la vida cotidiana. Cuando yo me
el transporte de mercurio, por ejemplo, transporte de minerales y otro tipo de actividades. Por ejemplo, también la industria de la construcción a un nivel, digamos, elevado, también se considera como una actividad riesgosa o peligrosa. Entonces, cuando se trata de bienes o actividades que salen del rango cotidiano, del riesgo, del daño que puedan generar, nos encontramos frente a un caso de un factor objetivo por el riesgo, ¿sí? Igualmente, en cuanto a las actividades. Inicialmente solamente existía el artículo 1970 del Código Civil. No existía otra norma que señale cuáles eran situaciones de bienes riesgosos o peligrosos. Pero poco a poco, digamos, también por el tema de la regulación en el derecho laboral, se han ido ya tipificando de manera expresa ciertas actividades como riesgosas o peligrosas. Por ejemplo, el tema minero, ambiental, también el tema, digamos, de transporte de hidrocarburos, entre otras situaciones. ¿Ya? Hay situaciones, por ejemplo, en otros países en el common law, que exigen un riesgo sumamente elevado para que pueda existir una responsabilidad de tipo objetiva. Allá, por ejemplo, conducir un vehículo no genera una responsabilidad objetiva. Tengo que acreditar de todas maneras el dolo o la culpa. La responsabilidad objetiva se da, digamos, por bienes súper peligrosos o ultra riesgosos, como por ejemplo una central nuclear, ¿no? Una central, digamos, de almacenamiento o fundición de acero, etcétera. Por ejemplo, el caso que hubo en Fukushima, en Japón, ¿no? Eso sería un caso de bien ultra riesgoso. O, por ejemplo, el transporte aéreo también serían situaciones de ultra riesgo, ¿no? Pero en nuestro país se catalogan aquellos que tienen una mayor dimensión o probabilidad de riesgo. Ahora, la discusión que se genera en este caso es cuando se trata de bienes riesgosos o bienes súper riesgosos o súper peligrosos como centrales nucleares, como por ejemplo el tema de transporte aéreo, etcétera. La pregunta que es, en estos casos de responsabilidad objetiva, profesor, ¿puede haber ruptura del nexo causal por el hecho fortuito, fuerza mayor, o por el tema del hecho determinante de un tercero? La doctrina moderna se está inclinando que aún en estos casos, digamos, de que la responsabilidad, o puede haber en estos casos un tema de ruptura del nexo causal por el tema de algún terremoto, maremoto, por ejemplo, que afecte la central nuclear, por el riesgo mismo de la naturaleza de ese riesgo, habrá responsabilidad civil y no ruptura del nexo causal, ¿ya? Entonces, por eso que es importante también distinguir modernamente la responsabilidad por bienes ultra riesgosos o ultra peligrosos, porque en estos casos, a pesar de que hay caso fortuito o fuerza mayor, se responderá igualmente, ¿ya? Vamos ahora con el otro factor factor objetivo, que es el factor de garantía. Esto se conoce comúnmente como la responsabilidad por el hecho del dependiente. Así se conoce, digamos, en la legislación comparada, en el Código Civil argentino y el Código Civil italiano. Hay una norma similar. En nuestro país se considera esta figura como responsabilidad vicaria, la responsabilidad por el hecho del dependiente. ¿Ya? Está en el artículo 1981. ¿Y cuál es el factor objetivo de atribución, profesor? Porque por el actuar de mi dependiente, por el actuar de mi empleado, yo voy a responder como empresa. De repente yo no estoy desempeñando la función, o de repente yo no estoy bajo las órdenes de la empresa, sin embargo, respondería a la empresa. ¿Cuál es ese factor de conexidad para que yo pueda responder por mi trabajador, por mi dependiente que causa un daño? Por ejemplo, cuando están en centrales hidroeléctricas, cuando por ejemplo están en centrales de refinerías, o por ejemplo cuando están en plantas de hidrocarburos. Cuando uno de los empleados causa un daño a todo el medio ambiente, ¿por qué yo voy a responder, digamos, como empleador? Entonces, ahí el factor objetivo de atribución, hay dos teorías. Hay una teoría de la garantía y hay una teoría del factor de riesgo. La teoría que más se acerca, digamos, a la responsabilidad tipo objetiva es el factor de garantía que yo voy a utilizar para desarrollarme en el mercado. Es como una especie de brazo mío. Como yo soy una persona jurídica, directamente yo no puedo desarrollar la actividad.
tengo a mis trabajadores, tengo a mis directores y a través de ellos desarrollo mi actividad. Si ellos son mis brazos, si ellos son mis pies, yo tengo que responsabilizarme objetivamente por el actuar de mis dependientes. Por eso es que cuando el trabajador, empleador, el locador se excede en las funciones o el daño que genera no es producto de las funciones que desempeña o digamos no está bajo las órdenes del principal, en esos casos no habrá responsabilidad de tipo objetiva por parte del principal porque se rompe esa conexidad entre el empleado y el principal. La responsabilidad se va a dar cuando actúa en ejercicio de las funciones o cuando actúa bajo una relación de dependencia. Dependencia no laboral, sino dependencia de tipo fundado bajo locación de servicios a alguien que está atendiendo, digamos, una planta y no por el hecho que, no sé si creo que se fue el audio. ¿Está bien? Sí se escucha, profesor. Sí, todo Ya, correcto. entonces no vaya a ser que por el hecho, digamos, de que no tengo un contrato laboral, yo no voy a responder. No se responde porque se actúa en ejercicio de la función y porque se actúa bajo una relación de que él recibe mis órdenes. Porque recibe mis órdenes genera un riesgo dentro del mercado. Entonces, tenemos este segundo factor objetivo, que es el factor de garantía. Y el tercero, aunque algunos, digamos, lo analizan bajo esta teoría de que no existe la antijuricidad como elemento de la responsabilidad civil, sin embargo, la mayor cantidad de la doctrina considera que el tema del factor de equidad es un factor objetivo de atribución. ¿A qué me refiero con el factor de equidad? ¿Se acuerdan ustedes del caso del menor de edad que no tiene discernimiento? ¿Se acuerdan ustedes del mayor de edad que no tiene discernimiento, que tenga algún tipo de deterioro mental? Hemos dicho que ellos no responden por los daños que ocasionan, sino responden sus representantes legales. Pero nuestro Código Civil, y también eso está en el derecho comparado, excepcionalmente va a responder el factor de daño, a pesar de no tener conciencia y voluntad, por un factor de equidad, cuando no existen los bienes suficientes para poder, digamos, reparar a la víctima. Entonces, excepcionalmente, el artículo 1977 conocen la doctrina, digamos, también del factor de equidad, aunque nuestro Código Civil no lo contempla, y es un vacío en la legislación. Es el caso, ¿se acuerdan ustedes?, del estado de necesidad. Cuando yo estoy huyendo de un delincuente y causo daños a la propiedad de un tercero. Estoy ejerciendo, digamos, un estado de necesidad. Estoy afectando un bien para salvarme, para salvar mi vida. Estoy, de todas maneras, ocasionando un daño a un tercero. Entonces la pregunta es, ¿yo debo reparar al tercero o no por un factor de equidad? En algunos casos, cuando ese tema fuera previsible, cuando yo he podido evitar bien, creo que sí, Amanda, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Cuánto me falta más o menos? Doctor, ya son las 2:30. Podríamos proseguir. 10 minutos, ¿cuánto sería lo razonable? Podría ser 10, 20 minutos más y para también pasar y tener tiempo para las preguntas del público. Ya, entonces ya tenemos el tema del segundo elemento, que son los factores de atribución. El tercer elemento es el tema del daño. Y acá hay que distinguir, como le decía en mi clase, el daño como lesión y el daño como consecuencia. El daño como lesión es la afectación de un bien jurídico. El daño como consecuencia son los efectos de ese daño. Entonces, por ejemplo, yo puedo afectar el derecho a la vida privada, el derecho a la intimidad. Eso es un daño lesión porque afecta un derecho subjetivo. Pero las consecuencias pueden ser no patrimoniales, así como patrimoniales. Las consecuencias patrimoniales pueden ser digamos, el daño emergente,
el lucro cesante, pero también pueden generarse consecuencias no patrimoniales como el daño moral. Entonces, a veces los daños, la afectación de un bien jurídico puede generar consecuencias patrimoniales como consecuencias no patrimoniales. Y viceversa también. Puede ser que yo afecte, dañe la propiedad, daño o lesión, pero genere a su vez consecuencias patrimoniales como consecuencias no patrimoniales. Al afectar la propiedad, al matar a mi mascota, etcétera, puedo generar un daño moral, que es una consecuencia no patrimonial. Entonces, el daño o lesión puede generar consecuencias patrimoniales, así como consecuencias no patrimoniales, ¿ya? En ambos sentidos. Por eso que la pregunta, la discusión que uno se plantea ahí, profesor, ¿el daño moral es un daño o lesión o es un daño o consecuencia? ¿Me estoy refiriendo ahí a la afectación de un bien jurídico o me estoy refiriendo a un tema de reparación? Digamos, lo que más o menos se ha pronunciado la doctrina en ese aspecto es que existe un derecho que se llama derecho a la persona, no a la personalidad, sino el derecho a la persona como integridad psicosomática, a un grado de estabilidad. Si yo afecto ese grado de estabilidad, genera una conmoción, genera una tristeza, una pesadumbre, etc. Eso sería una consecuencia. Yo no puedo valorar esa consecuencia, no puedo saber cuánto es lo que causó, digamos, en cuanto al dolor que generó. Por eso que algunos consideran que el daño moral no es un daño cuantificable, porque yo en exacto no voy a saber cuánto es el daño, si es 50, 100, si no es un daño estimable. El juez va a tener que estimar prudencialmente cuánto es el daño, ¿sí? Ahora, también se discute si vía este mecanismo del daño moral, el juez no puede estar entrando quizá a una figura de los daños punitivos, lo cual está prohibido en nuestra legislación. Por eso que el juez tiene que tener ciertos parámetros para fijar la indemnización por daño moral, porque puede ser muy poco o puede ser mucho que en realidad no sea reparatoria, sino sea punitoria. ¿Ya? Y por último, ya me quería referir al tema más importante, que es el tema de la relación de causalidad. ¿Por qué es el más importante? Porque, voy a cambiar de diapositiva. ¿Por qué es importante el tema de la relación de causalidad? Porque yo puedo ser el autor del daño, puedo haber actuado con dolo o culpa, puede haber una responsabilidad objetiva, pero de repente al final no soy responsable porque no hay una relación de causalidad entre el hecho que se me imputa y, digamos, y el daño que se ha generado. El mismo profesor Pantaleón Prieto tiene un libro sobre imputación objetiva en materia de responsabilidad civil. Y él señala algunos casos que son, digamos, casos emblemáticos, ¿no? Por ejemplo, un caso emblemático fue en el hotel la Corona de Aragón, si no me equivoco, en España, en donde, digamos, se produjo un pequeño cortocircuito en una cocina del hotel Corona de Aragón, pero, digamos, ahí se hospedaban también algunos terroristas. Y estos terroristas tenían, digamos, dinamita que iban a utilizar al día siguiente para cometer un atentado. Entonces, se produjo el fuego, y el fuego aumentó como producto de la explosión de esta dinamita. Entonces, la pregunta es, ¿el hotel era responsable? El hotel era responsable por el cortocircuito, pero previsiblemente un cortocircuito de ese tipo puede generar el incendio de todo el hotel, ¿o qué fue determinante? La presencia, en este caso de la dinamita, introducida por estos terroristas. Entonces ahí se analizó si existía o no relación de causalidad, si se había roto o no el nexo de causalidad. Y ahí hay que analizar el tema respecto de si es un hecho absolutamente evitable o no. Si es un hecho que no se pudo evitar, entonces existirá una ruptura del nexo causal. Otro caso que se presentó es, digamos, el caso Peñaranda, ¿no? Un descanso dominical, ¿no? Un empleador convocó a los trabajadores obligatoriamente para que fueran a trabajar un día domingo. El día domingo es un día de descanso dominical. Sin embargo, se produjo una explosión
en una planta del costado y todos los trabajadores fallecieron. Las viudas demandaron daños y perjuicios, diciendo de que si no hubieran trabajado el domingo, no hubieran muerto sus esposos. La pregunta es, ¿hay relación de causalidad o no hay relación de causalidad ahí? ¿No? ¿Qué teoría de la relación de causalidad aplicamos? ¿No? Entonces ahí el profesor Pantaleón, por ejemplo, utiliza este concepto de la imputación objetiva, ¿no? El fundamento de la norma, lo que sería en el derecho penal, digamos, la teoría de la imputación objetiva en el fundamento mismo de la norma. ¿Cuál es la finalidad de la norma, del descanso dominical? ¿Evitar los accidentes o que descansen los trabajadores? Que descansen los trabajadores. Entonces, ¿por qué le voy a atribuir responsabilidad si la norma del descanso dominical no tiene que ver nada con evitar los accidentes? Y un caso que también, digamos, se produjo en el Perú es el caso Brunito, que se parece mucho a un caso de Estados Unidos, el caso Palsgraf contra Long Island, ¿no? El caso Brunito es, digamos, una señora que se dedicaba a la venta de comida, deja a su hijo que era autista, y su hijo ingresa al riel del ferrocarril. Se produce la muerte del menor. La señora demanda indemnización por daños y perjuicios. La empresa dice que ha tomado las medidas de seguridad poniendo avisos, etc. Pero la señora y sus abogados dicen que eso no era suficiente, que debió enmayar todo el camino del tren. Enmayar todo el camino del tren significaba no dejar pasos a desnivel. Y también el costo de hacer ello era, digamos, sumamente elevado. Entonces, ¿había imputación objetiva a la empresa de ferrocarril o había concurrencia de culpa con el actuar de la madre que no había sido diligente a cuidar al menor? Si hubiera sido el caso en Estados Unidos, no hubiera existido responsabilidad civil. En el Perú se atribuyó responsabilidad civil totalmente a la compañía. No se disminuyó por la concurrencia de culpa de la mamá, sino se estableció, se consideró en ese caso que existiría responsabilidad objetiva. ¿Se aplicó bien o no la relación de causalidad? Entonces, por eso que es importante el tema de la relación de causalidad. Ahora, una cosa importante que hay que tomar en cuenta es cuando el hecho está plenamente acreditado, cuando la causa está plenamente acreditado, yo no tengo que ya recurrir a las teorías de la imputación objetiva, causalidad adecuada, equivalencia de las condiciones, no. Simplemente ya el hecho está acreditado. Estas teorías se recurren cuando hay una multiplicidad de causas. Cuando yo no sé si el accidente se produjo por el cortocircuito o se produjo por, en este caso, por la dinamita que traían los terroristas. Cuando yo no sé si el accidente se produjo por la negligencia de la mamá o por la omisión de la empresa, ¿sí? Entonces, digamos, estos son los casos de ruptura del nexo causal. ¿Y cuándo se rompe el nexo causal? El nexo causal se rompe cuando, digamos, la propia víctima causa un daño, cuando, por ejemplo, una persona entra a robar a una obra de construcción y fallece, digamos, en el socavón o, digamos, en las maniobras que se estaban haciendo, esa persona ha causado su propio daño, ¿no? Hecho propio de la víctima. También puede ser el hecho de un tercero, cuando un tercero es el que ha generado el daño, ¿no? De repente, intempestivamente, se me ha cruzado un tercero y ese es el que ha motivado que yo haga una mala maniobra y ocasione la muerte de los transeúntes que estaban por el lugar. Hecho determinante de un tercero. También puede ser las situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? Ahora, para analizar bien las situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, tienen que ser situaciones que sean absolutamente ajenas al actuar del autor del daño. Tienen que ser hechos imprevisibles, irresistibles, absolutamente ajenos a él. Porque si él ha podido prever la situación con una diligencia ordinaria, en ese caso no habrá ruptura del nexo causal. Entonces, tienen que ser hechos fuera del actuar interno del propio autor del daño. Situaciones como temblor, terremoto, etcétera, ¿no? Pero tienen que ser situaciones, digamos, genéricas, porque si yo soy una persona que se dedica a una actividad de transporte de valores, los robos de cierto grado son comunes para mí, no pueden ser considerados como caso fortuito o fuerza mayor.